su presencia aquí y también a los profesores del GELAC por este espacio de diálogo. Mi ponencia se titula Un replanteamiento de la peruanidad a partir de la identidad afroperuana en la poesía de Nicomedes Santa Cruz. Mi ponencia surge como un interés personal en realidad por la poesía, ¿no? De allí que este último interés que ha surgido sobre la poesía de Nicomedes Santa Cruz tenga como principal pilar en realidad el interés por la poesía en general y por la tradición oral. Nicomedes Santa Cruz, la poesía de Nicomedes Santa Cruz, como discurso literario, se erige dentro de nuestra semiósfera como una crítica de la cultura. Esta poesía instala en la agenda de los estudios literarios un replanteamiento sobre conceptos tan sensibles como la heterogeneidad, el interés, el mestizaje cultural y la peruanidad. No es mi propósito en esta ocasión definir cada una de las categorías mencionadas, que por lo demás han sufrido reformulaciones varias, pero sí indicar que para efectos de esta exposición se partirá del concepto de la heterogeneidad establecida por Antonio Cornejo Polar, puesto que enfatiza el campo de los conflictos donde se configura el poder y las instituciones de los sujetos sociales. Al respecto, Víctor Ruiz, quiero citar, ¿no? Ha referido lo siguiente: la heterogeneidad aparece cuando nos damos cuenta de que las cosas ya no pueden continuar pensándose totalmente como esencias, o en todo caso necesitaríamos una definición no esencialista de las esencias, sino más bien en términos de diferencia. Es decir, cierro cita, es decir, que para el sujeto teórico y crítico no debería bastar la contemplación de categorías como la pluralidad o el multiculturalismo únicamente en el plano textual e imaginario, sino que es también parte del etos humanista provocar situaciones de diálogo y de negociación en el campo de las interacciones culturales y sus significantes, que traerían como correlato un debate sobre el canon y sus respectivas discusiones sobre los límites transfronterizos entre lo oculto y lo inculto, lo oral y lo escrito, o más aún entre el sincretismo y la diferencia. En este contexto, Nicomedes Santa Cruz, como sujeto crítico referente del discurso de la alteridad, se inscribe dentro del proceso literario peruano a partir de la segunda mitad del periodo republicano como un desafío a lo institucionalmente estético y ético dentro de nuestro canon. Otros ejemplos de este fenómeno, aunque con indudables variantes en el discurso, son Felipe Gamboma Ayala, el nuevo crónico de un gobierno, y la obra literaria antropológica de José María Arredo. Nicomedes Santa Cruz, dentro de la misma forma que los anteriormente señalados, propone un modo de comprender y actuar en el mundo que difiere del sistema supracultural hegemónico. Su discurso teje una red de significantes que tiene un puente intercultural para hacer visibles fenómenos no resueltos entre los encuentros culturales. Así, dentro del espectro de su producción se registra un interés central y casi exclusivo sobre la identidad negra en el Perú, que no se fundamenta en un etnocentrismo, sino que parte de una lógica de pensamiento, de una reflexión sobre los fenómenos culturales desde una estructura mayor, de un orden nosológico u otro. Para esto recorremos su estudio sobre la décima en el Perú. En esta ocasión, nuestro objeto de estudio se focalizará en el volumen Canto mi Perú, publicado en el año 1966. En Nicomedes Santa Cruz anteriormente ya había publicado décimas en el año 1959, 1960 y 1966. En el año 1960 publica también Cumanana, en lo que respecta a su obra escrita. Sin duda, al abordar su poesía, resulta ineludible partir desde el enfoque de los estudios culturales, puesto que permiten tratar los discursos transfronterizos de una manera interdisciplinar. En ese trabajo se analizarán 3 poemas escogidos del Canto mi Perú, con el objeto de ir perfilando la visión del mundo del autor poético y encontrar la ideología que subyace en estos, sin descuidar parte del análisis formal. Los poemas sobre los que trataré son los siguientes: Dentro del género humano, No me den cholo que mande y Panalillo. Los 2 primeros tienen alguna forma de la décima de pi forzado, monosílabos, mientras que Panalillo conserva el ritmo ancestral africano, pero posee una forma más libre de composición.
Si segmentáramos el primero de ellos dentro del género humano, identificaríamos dos partes bastante diferenciadas. La primera la hemos denominado las rarezas anatómicas del mestizo y la segunda una comparación entre la anatomía del mestizo y la nación. En nuestro primer segmento, el mestizo aparece como un extraño ser. Cito: su parietal tripartito, por acción de ajena mano, hace que nuestro paisano, que hereda los traumatismos, no tenga igual a sí mismo dentro del género humano. Cierro cita. En estos versos observamos cómo la violencia cultural del otro occidental aludido ha producido consecuencias en el hueso parietal, entendido como la sinécdoque de todo el órgano cerebral y por ende de la mente o del pensamiento del mestizo representado. Es decir, que la acción de la ajena mano ha transformado una realidad sensible en otra, distinta de la naturaleza original del mestizo. Más adelante, y en la segunda estrofa, el locutor refiere una crítica sobre este proceder, mediante el uso de la ironía y la sátira. Abro cita: por anatómica dicha, sin noticia en los anales, tienen múltiples renales que segregan bien la chicha. También su médica ficha muestra un tiroides dual y en su estado natural, 100% analfabeto, se le declara sujeto mal llamado racional. Cierro cita. Como es de observarse, la estrategia retórica del locutor consiste en entender la incapacidad intelectual del mestizo como consecuencia o efecto de la violencia cultural del otro, que encuentra su mejor arma en buscar la alienación del mestizo, desviándolo de su historia y sus costumbres, en hacerlo olvidar su sustrato identitario a base de lo que llaman traumatismos. A continuación, en la cuarta estrofa, el recurso de la ironía se hace mucho más agudo al focalizarse en el personaje del mestizo, que no armoniza con los demás elementos de la creación y que además posee una caracterización grotesca. Abro cita: así pues, nuestra nación tiene en un tanto por ciento al más extraño elemento de toda la creación. Dilatado el corazón, verrugas en cuello y mano, intestino con gusano y cavernas en la caja. Y así camina y trabaja el gran mestizo peruano. Cierro cita. Nótese cómo el locutor describe la naturaleza de este personaje a partir de un argumental. Así pues, ¿no? Como el efecto de consecuencia, como un efecto de consecuencia. Así pues, camina y trabaja el gran mestizo peruano. De acuerdo con lo anterior, este recurso valida la razón de ser un extraño animal. A través de la poesía de tradición oral, el locutor involucra metáforas como dilatado corazón, intestino como gusano y cavernas en la caja para manifestar que el cuerpo del mestizo es un resto y que se percibe como una excrescencia en el mundo social representado. Basta para ello con entender las metáforas que aluden a un cuerpo enfermo, a un lugar donde el mal lo corrompe todo. Por eso el locutor además se admira de ciertas acciones y así camina y trabaja, puesto que no le parece posible que un ser sobre el cual se ha ejercido una coerción realice actividades semejantes a las de cualquier hombre sano. Por ello recuerda que su corazón no puede contraerse, que lo que involucra al cuerpo se encuentra falto de una adecuada digestión y de una respiración. El mestizo es así una representación sin presentación, una excrescencia en términos de Alan Badiou en el serial Acontecimiento, un circunscrito dentro de la cuenta del Estado, es decir, se mira el proyecto de nación como una representación pero de un modo simbólico. En realidad no es considerado un ciudadano por el otro, sino un animal raro. Y su rareza consiste precisamente en vivir y aparentar normalidad en medio de una situación contranatural a su percepción sensible, a una falta de ejercicio político y de pensamiento. El locutor nos dibuja el perfil de un mestizo embrutecido por una falta de carácter natural o orgánico, y que no participa como sujeto del dominio del aparato público ni a menor escala. Veremos cómo en la siguiente décima, no me den cholo que mande, aparece nuevamente la crítica a la simulación de los sujetos representados dentro del contexto social. El cholo con poder, el blanco pobre y el negro elegante. Es interesante la estrategia de solicitarle imperativamente a un personaje colectivo, a un locutorio colectivo, una prueba de orden o sensatez. No me den cholo que mande. En medio de la confusión entre apariencia y realidad en el cuerpo político. Abro cita. Esa fingida humildad con que el serrano obedece, al punto desaparece si le dan autoridad.
Exige puntualidad, apura al chico y al grande. No hay mirada que lo ablande, ni sudor que lo doblegue. Aunque la bruma me llegue, no me dé un cholo que mande. En este primer segmento, destinado al cholo, la fingida humildad se instala dentro de una preocupación mayor que es el conocimiento sobre la identidad de los sujetos. Este personaje aparece como un ser heterodeterminado por otro. Su modo de pensar y accionar está dirigido por un sistema de pensamiento que no es solo diferente, sino excluyente del mismo. El cholo es despojado de su actitud natural para ser transformado en un personaje que detenta el poder. Aquí no se hace referencia a la reciprocidad social y vitalista del hombre andino, sino a un fenómeno de reacción contra la exclusión cultural. Es el temor del locutor. El temor del locutor es que el cholo, culturalmente segregado, ante la tentativa de asumir el poder, ejerza con violencia su nueva situación. Por eso asume como peligrosa esa reacción. Aunque la hambruna me llegue, no me dé el cholo que mande. En la segunda estrofa de la décima, que en parte corresponde también al segundo segmento temático, entra en escena el blanco pobre, que, abro cita, finge los bolsillos llenos, pero no tiene un cobre. Lo que constituye un personaje tipo en la sociedad decimonónica nacida entre dobles discursos y atravesada en posturas enraizadas desde la colonia. La petición irónica al final de la estrofa, abro cita, si me han de mandar patrones, no me den blancos en plata, cita, expresa el doble peligro de ser dominado por un sujeto que no posee un discurso propio ni aún una equivocación real. Es el discurso del hombre blanco pobre que no posee riqueza, porque es doblemente falaz. Para el locutor, allí radica el rechazo de estos fenómenos, porque no corresponden con las verdaderas identidades y con la praxis que adaptan en el contexto social. Sin embargo, luego de manifestarse este juicio en ambos tipos sociales, hace su aparición el negro que niega su raza. Abro cita. El negro putre, calé, a su raza desestima, se echa la gana encima y se luce en el café. Francamente yo no sé a qué viene tal desplante, si no usa desodorante ni le dura limpio el cuello. Así, con falso resuello, no me den un negro elegante. Cierro cita. Negar la raza representa el rechazo de la dimensión del propio cuerpo y todas las particularidades fenotípicas, orgánicas y culturales que los afrodescendientes poseen, tomando como eje su patrón común. De allí que la transformación del aspecto natural y cultural, como los olores y la falta de idoneidad, a un aspecto sofisticado, no tiene alcance dentro de su cosmovisión. Esa percepción que se tiene del subalterno es del propio entendimiento de un afrodescendiente. Lo que quiero decir es, el otro, visto desde una posición no hegemónica, sino otra, es un aspecto que distingue a Nicomedes Santa Cruz como letrado respecto de la visión del sujeto esclavista, que es una categoría propuesta por Marcelo Velázquez Castro, en comparación con otros letrados como Felipe Pardo de la y aliada Ricardo Palma y Manuel González Prada. Bueno, el siguiente poema, Panalivio, incluido dentro del apartado poemas, está dedicado a Nicolás Guillén, el poeta y activista cubano que reivindicó la cultura negra dentro del proceso de transculturación. Al principio del poema, el locutor satiriza la retórica empleada por el blanco para dirigirse al esclavo. Bajo el látigo español, párate negro mojino, sudando de sol a sol, cantaba mi aliento tío. Cierro cita. Además de la reactualización del discurso del opresor, nótese que el locutor ha asumido el papel del oprimido, el hombre posesivo. El pronombre posesivo, mi aliento, así lo confirma. Por lo tanto, está representado dentro del poema, lo cual no es gratuito porque permite enfatizar la tristeza caracterizada en los siguientes versos del Panalivio, o anteriormente conocido como Penalivio, que se sabe es una forma musical afroperuana parecida a un lamento lento y que posee letras llenas de optimismo o ironía con el fin de aplacar las penas. En este poema, los fluidos corporales y los restos que emanan de su presencia, de la presencia del negro,
hacer sentir a un solo contrario. Es esta pasionalidad contenida dentro de los espacios raciales a través del canto. Abro cita. Solo es pa' fuera que canto, cantando mi pena alivio. Me alivio mi pena alivio, me alivio zambé. Pan alivio pa' mi pena alivio, me alivio zambé. Al final del poema, el recurso de la repetición zambé de origen bantú acude 3 veces para acentuar la tradición poética africana. Este término, además de marcar un grupo monótono, es originalmente un tambor que se percute con ambas manos. La idea aquí es remitirse a la identidad y ascendencia afroafricana como forma de legitimar un valor moral, cultural y cognoscitivo, que un fenómeno como el de la discriminación racial no permitiría. Por eso dice el locutor colectivo, abro cita, hoy no es España quien manda, pero sufrimos igual, sutil segregacionismo, sordo racismo, discriminación racial. Las acciones de cultivar la mente, de hacerse letrado, de alimentar el cuerpo y de expresar su opinión en un círculo mayor no le son consentidas por el amo, y ante ello solo queda callar. Sin embargo, esta inacción produce un efecto en el dominador, para quien el esclavo es su condición de existencia simbólica. Las consecuencias más inmediatas son el agravio, la vulnerabilidad del cuerpo y la voluntad del espíritu, a través del grito y de un escupitajo, que valen como instrumentos de dominación, como formas de representar la violencia física, proyectada como una pulsión que parte del cuerpo del hombre blanco hacia el esclavo. La voz del subalterno que se erige en el texto recobra para su colectividad el valor de un saber que dentro del proyecto de nación del Perú no ha sido legitimado de este modo, y que aparece dentro del poema como un juglar y que tiene por función conservar la memoria local, las costumbres y las creencias identitarias. Como refiere Nicomedes Santa Cruz en sus estudios forenses en el Perú, la sociedad ágrafa tenía como tarea, cito, la conservación de anales de estados y tribus, las genealogías de las grandes familias, las creencias religiosas, las costumbres políticas, jurídicas y sociales. Cierro cita. Por ello, ante la acusación al negro de la triada, ignorancia, salvajismo y superstición, con la que el sujeto esclaviza lo identifica, Nicomedes reactualiza su discurso mediante la escena de un contrapunto musical, a partir de una pericia conceptual que trae como recursos la sátira y la provocación, que son parte del contrapunto musical, para dar pie a un efecto de respuesta en el otro hegemónico. Se trata de un mano a mano que tiene como fin generar una controversia, y aunque la puesta en acto del discurso no se realiza entre 2 personajes, como sería en el contrapunto musical, en la composición temática, esta resalta como un fenómeno que se produce entre el locutor y su alocutario, o más aún entre la matriz ideológica discursiva del enunciador y el lector interlocutor. Por eso, ya para terminar, quería decir unas últimas palabras. En reacción al discurso de ese sujeto de poder, Nicomedes incorpora al otro impregnándolo de identidad, haciéndolo conocedor de un saber cultural y otorgándole una perspectiva. Es este locus del subalterno representado en su poesía el que lo instala dentro de una modernidad imaginada, en la que los procesos políticos no se resistan a la inclusión de las otras comunidades en la esfera pública. Por ello, la ideología que subyace al texto no está vacía de conciencia política ni de un saber moral. Se trata de una demanda de inclusión que propone la liberación del estigma del esclavo mediante la ausencia del silencio y la aparición de su presencia participativa con los demás sujetos del aparato público. Así como presentaría Alan Garín, abro cita, la multiplicidad representada, pero no representada, en una situación es una existencia. Cierro cita. En ese sentido, la obra de Nicomedes se plantea como una tentativa de transformar la identidad negra dentro del proyecto de nación en una normalidad. Es decir, la correspondencia justa entre una presencia libre de heterodeterminaciones y de su propia representación. Muchas gracias.